Y así está escrito en Daniel Perek Aleph, capítulo 1, pasuk 8. Y puso Daniel en su corazón, Shaloit Gal Bepat Bar, o sea, pat con el pan del rey, Ubeyem Mishtaf, y con el vino que le den de tomar, y aquí está dicho en plural, y de ahí se aprende que él se abstuvo no solamente del vino, sino también del aceite. ¿Qué? Interesante, ¿por qué el aceite? Porque el aceite es con el que se prepara la comida, y por eso él se quiso abstener de esas tres cosas, de esos tres productos: pan, vino y aceite. En el momento que se abstiene del aceite, automáticamente se tiene que abstener de muchos alimentos que son preparados con el aceite. ¿Qué? Y así hicieron también sus compañeros, Hananiah, Mishael y Azariah, que se conformaban comiendo algunos vegetales, algunas leguminosas, y se apartaron de esos alimentos. Y a pesar de eso, a pesar de que tuvieron que hacer una dieta bien dura y bien fuerte, Daniel y sus compañeros se veían bien y se veían sanos, más que todos los demás que de alguna manera se asimilaron. Por el mérito de la actitud de Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, de no comer esos productos preparados en el palacio de Nebuchadnezzar, lograron pasar la prueba de no asimilarse, de cuidar la Torah y las mitzvot en el mismo palacio de Babilonia. Y eso fue un ejemplo y una bandera de Mesirut Nefesh, de entrega de vida para cuidar la identidad israelita, a pesar de las condiciones tan duras y difíciles en las que estaban, sin ninguna duda. Aparentemente, después de que Daniel se hizo uno de los grandes de la generación, él encaminó al pueblo a actuar como él actuó, para que no se asimile, para que se abstengan del vino, del pan, del aceite. Pero lamentablemente muchos no adoptaron ese comportamiento, y después sabemos que vino la historia de Parás. Cuando Babilonia baja del mapa de la historia, sube Persia, y viene la historia de Purim. Viene la historia de Ahashverosh y la historia del festín y de la festichola de 180 días, y donde ahí se sirvieron tantas cosas, y dicen Jajamín que uno de los motivos por los cuales el pueblo de Israel mereció la Gezerá tan dura de aniquilar a todos los judíos de los 127 estados de Ahashverosh, ¿por qué era? Porque tuvieron satisfacción de la seudá, de la comida de aquel malvado Ahashverosh. Otra vez la comida nos pone en aprietos, nos pone en una situación delicada y muy dura. Y dice la Gemara en el tratado de Megilá, Mordejai yadet kol Hashem asa. Mordejai sabía todo lo que estaba sucediendo. Explican Jajamín qué es lo que sabía. Sabía el pecado por el cual Am Israel está mereciendo este decreto tan duro. El pecado de que comieron, fíjense, no comieron comida que era taref en sí misma, sino que comieron comida que fue cocinada por supuesto, en la cocina de Ahashverosh. Así dicen Jajamín. Y a pesar de que en esa generación todavía no se aceptó la enseñanza de Daniel en todo Israel, por el mérito de su emuná y de su fortaleza, de él y de los que van en su camino,
Am Israel tuvo el mérito de redimirse, de volver a Eretz Israel, de construir el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash, y después de 400 años volvieron Jajamim y decretaron la prohibición del vino de los gentiles, de las comidas cocinadas por los gentiles, y se aceptó esa Gezerá y quedó como algo fijo dentro de la ley del pueblo de Israel. Y para terminar un poquitito este paseo histórico de lo que sucedió con este tema, en la época anterior a la destrucción del segundo Bet HaMikdash, Jajamim cuentan que hubo una reunión interesante en la casa de Hanania ben Hizkiah, uno de los cananitas, los sabios de Am Israel. Hay un ruido de fondo, no sé de quién es, por favor. Muy bien. Ahí la Gemara cuenta, los Jajamim cuentan, de que se reunieron los alumnos de Bet Shammai, con los alumnos de Bet Hillel, y cuando contaron, vieron que la mayoría eran de Bet Hillel. Todo esto aparece en el Tratado de Shabbat, en el primer capítulo, y en ese momento decretaron 18 decretos, 18 Gezerot. La mayoría de esas Gezerot tienen que ver con temas de pureza e impureza, del lavado de las manos y otras cosas más, que tienen que ver con el tema de la trumá, del alimento que se le da a los Kohanim, que coman con pureza, y también respecto al tema del vino, del pan y del aceite de Goim, que se decretaron y se prohibieron. La discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel era básica, era ideológica. Bet Shammai, como sabemos, siempre son más estrictos, y ellos dicen que para poder mantener el cuidado de la Torá debemos poner decretos, debemos poner cercos, y eso es lo que hay que hacer. Bet Hillel, como siempre sabemos, son más flexibles, y ellos opinan de que es preferible esforzarse en la educación y no hay que ser demasiado estricto, sino que se puede ser más flexible, pero hay que enseñar a que tenemos que cuidarnos y demás, y no hay que hacer tantas gezerot, tantos decretos, porque a veces poner demasiadas vallas y demasiados cercos puede ser perjudicial, ¿sí? Porque el pueblo no va a poder soportar eso y al final no va a terminar cuidando nada. Normalmente la halajá es como Bet Hillel. Nosotros sabemos, cuando hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, ¿qué? Es la halajá como Bet Hillel, ¿qué? Que eran más en cantidad y en general sus palabras fueron aceptadas, porque otra vez, siempre dentro del marco de la halajá, pero hay una cierta flexibilidad mayor en los veredictos de Bet Hillel que en los veredictos de Bet Shammai, que normalmente son más estrictos. Como dijeron Jajamim, que 3 años estuvieron discutiendo Bet Shammai y Bet Hillel y salió una voz del cielo que dijo, sí, esta Gemara está en el tratado de Eruvin 13, dice la Gemara, las palabras de uno y de otro, las palabras de Bet Shammai y de Bet Hillel son ambas palabras divinas, pero la halajá es como Bet Hillel. De momento. Cuando llegamos a la práctica, ¿como quién llevamos a la práctica? Como Bet Hillel. ¿Por qué? Porque ellos son más, como dijimos, más, llamarlos suaves, más flexibles, son más humildes. Inconvenientes, ¿no? Bet Shammai
no sé que no es humilde, pero es más taquif, es más fuerte, es más exigente. Y son diferentes las palabras de Bet Hillel y de Bet Shammai. Y no solamente eso, sino que Bet Hillel siempre está dispuesto a que cuando se dice una alajá, primero se dice la alajá de Bet Shammai y luego se dice la alajá de Bet Hillel. Humildad. Eso es lo que sucede normalmente, pero en esa reunión específica de la que estamos hablando, que se dio, se dice en la parte de arriba, en la azotea de Hanania ben Hizkiah, donde ahí se decretaron 18 decretos, ahí Beit Shammai eran más que Bet Hillel. Y cuando Bet Hillel quisieron básicamente deshacer esa reunión, dicen Jajamim de que Bet Shammai pusieron una especie de espada en el Bet HaMidrash y exigieron que en este caso la halajá sea como ellos, porque eran la mayoría, y Bemet la halajá se fijó como Bet Shammai. Entonces, a esas gezerot, a esos decretos donde se fijó como Bet Shammai, dijo Rabbi Eliezer que él se inclina a lo que dice Bet Shammai, y en ese día básicamente se fijaron diferentes tipos de gezerot. ¿Qué? Y dentro de esas gezerot estaban parte de las gezerot de las que estamos hablando en estos momentos. Y para terminar, a pesar de que en este tema Jajamim, Bet Hillel no quisieron cambiar estos decretos que se decretaron en esa instancia, en esa situación. ¿Por qué? Porque fueron aceptados en su momento como fueron aceptados. Y así dijeron, Bakol Yahol Batel, dijeron Jajamim, en todo puede venir una corte y anular lo que dijo la corte anterior. O sea, hay reglamentos que una corte dictaminó. Viene otra corte, otro bedín, que es mayor o que tiene más cantidad, que son más jajamín, y ellos pueden decir, ellos decretaron lo que decretaron. Nosotros podemos abolir esos decretos. Pero aquí dijeron Bet Hillel claramente, menos estos 18 decretos que se decretaron en aquel momento. Afilo que venga Eliyahu Anabí con su corte, no los escuchamos. O sea, estos 18 decretos básicamente van a quedar vigentes, no importa lo que suceda. O sea, en la realidad, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió al final? Por la destrucción del Bet HaMikdash y por la anulación de la pureza de Israel, la mayoría de los 18 de Gezerot se anularon. ¿Por qué? Porque ya no son vigentes en la práctica, porque son temas que tienen que ver con trumá, con pureza e impureza. No solamente eso, sino que se aclaró que básicamente la ideología de Bet Hillel de que es muy difícil a veces cumplir demasiados decretos que son muy fuertes, que son demasiado exigentes, resultó que es algo cierto. Uno de los ejemplos es el aceite. No hay prohibición en el aceite, hay prohibición en el vino, hay prohibición en la comida cocinada, hay cierta prohibición en el pan, pero por ejemplo el aceite de un goy, ¿sí? Un goy que produce aceite, está permitido. A pesar de que había una gezerá original en el aceite, dijeron que Am Israel no pudo adoptar esa gezerá, no la pudieron cumplir. O sea, aquí vemos de que a veces las gezerot se tienen que ver como algo que el pueblo puede adoptar, puede cumplir.